Soy
nuevamente lo que habíamos empezado. Estábamos hablando del ministerio, ¿sí o no? Del ministerio, de los dones, del ministerio, de los dones, ¿recordamos eso? No, de los talentos, ¿sí? Como no me dicen nada, no me sufren. Amén. Entonces hoy vamos a reanudarnos nuevamente, vamos a hablar, la última vez que hablamos del llamado de Dios en su vida. Sí, recordemos un poquito del llamado de Dios en su vida y de cuáles son las excusas que nosotros sacamos para el llamado. ¿Sí recordamos esa parte? ¿Cierto que sí? Yo les decía, todos son llamados. ¿Sí o no? Todos tenemos un llamado. Amén. Ese tema lo habíamos empezado ya y entonces en ese entonces el Señor dijo, vamos a darlo el rapto, todo eso, ¿verdad? Lo otra vez hoy lo vamos a retomar. Ok. Entonces estábamos hablando del llamado de Dios en su vida. Amén. Del llamado de Dios en su vida. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1. Cuando hay un llamado, cuando hay un llamado en nuestras vidas, la unción fluye, porque somos llamados. Amén. Usted tiene un llamado en especial. Y ahora vamos a ver acerca de la finalidad de ese llamado. Quiero que miremos Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Hasta ahí. Estamos viendo unas personas que fueron escogidas para un llamado en especial. ¿Sí o no? Dice que la palabra del Señor, el Espíritu Santo fue el que los llamó. Diga conmigo, a mí me llamó el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo fue el que nos llamó. Usted va a decir, pastora, pero yo no, a mí el Señor no me ha dicho que tengo un llamado de pastor o de pastora, o yo no me veo así. Pero es que el llamado no es solamente pastoral. Por medio de estos estudios bíblicos, usted se va a dar cuenta que hay muchísimos llamados. Amén. Y eso es lo bueno, que usted siga viniendo para poder que tome apuntes y le dice al Espíritu Santo, de todo esto que vamos a ver, ¿cuál es tu llamado? Hay algo que debe quedar muy claro, que si a usted Dios le hace un llamado, usted lo tiene que sentir en su espíritu. Amén. Y cuando usted lo siente en su espíritu es porque es así, porque es de Dios. Pero cuando usted no lo siente, eso no es de Dios. Amén. La misma voz profética se lo confirma y usted en su espíritu lo tiene que tomar. Amén. Cuando somos llamados por el Señor, el llamado que recibimos en nuestras vidas no puede tener un desánimo, no puede tener una influencia, digámoslo así, negativa en nuestras vidas. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando una persona es llamada, debe poner primeramente sus ojos al cielo. Amén. El que realmente es llamado no se desanima, porque el que lo motiva se llama Jesucristo.
que sin importar las situaciones, sin importar los problemas que tengamos, debemos seguir al frente. Amén. Debemos seguir motivándonos, pero con Dios. Ahora, Dios es el encargado de equiparnos a nosotros. Porque una de las finalidades del llamado que tenemos es que somos equipados por Él. ¿Y por qué por Él? Diga conmigo, porque Él es el que me llamó. Él es el que te llamó. Muchas veces nosotros pensamos, ay, es que yo tengo un llamado, pero necesito que la pastora me equipe. Y resulta que yo le puedo enseñar, yo le puedo mostrar la palabra, estudios, pero aquí el que le equipa se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que te puede equipar a ti y a mí, solamente Él. ¿Cuándo empieza nuestro ministerio? ¿Cuándo empieza nuestro llamado? En el momento que nosotros somos bautizados, en el momento que nos sumergimos en las aguas, entra allí el Espíritu Santo de Dios y nos da los ministerios, nos da los dones, nos da los talentos, y de ahí en adelante podemos ejercer un ministerio. Amén. La Biblia dice de Jesús, y Jesús hizo lo mismo. Jesús a los 30 años, mire, a los 30 años se bautizó. Yo sé que usted lo sabe, ¿cierto que sí? Amén. Y de los 30 años a los 33, Él desarrolló un ministerio. ¿Sí ven? ¿Por qué no fue antes de los 30? Porque Él no estaba bautizado, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre Él. Entonces Él tuvo una escuela hasta los 30 años. Y a los 30 años que descendió el Espíritu Santo, se bautizó, ya estaba equipado por el Señor. Ya tenía todas las herramientas para desarrollar su ministerio. Ahora, ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo Dios nos tiene aquí en la tierra para desarrollar el ministerio. Muchos dirán, pastora, y todas las cosas maravillosas que hizo Jesús, y apenas 3 años duró su ministerio. Hay hombres y mujeres de Dios que duran 15 años, 20 años de ministerio. ¿Usted conoce pastores así? O que se mueren ya de estar como viejitos. Esos son ministerios largos, pero así lo ha designado Dios. Ahora yo no sé cuánto tiempo Dios le va a colocar a usted para que esté en un ministerio. Si usted ha leído la palabra, en el Antiguo Testamento hay unos profetas, ¿cierto que sí? Hay unos profetas mayores y hay unos profetas menores. Y los profetas menores fueron los que muy poco fueron utilizados en el ministerio. Amén. Que Dios le dio 1 o 2 encargos y ya. Ese fue cortico el ministerio. Como hay otros profetas, como por ejemplo Isaías o Jeremías, que fueron profetas mayores, que fueron profetas con un encargo especial, con varias cosas que ellos tenían que hacer y fueron usados grandemente por el Señor. Por eso ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo es que vamos a estar desarrollando este ministerio. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 16 versículo 20. Amén. Marcos 16, 20. Dice la palabra. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, después de que estaba hablando allí de la ascensión. Pero hay una parte especial, es que el mismo Jesús dice que estaba ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Y sabe qué hacía Jesús en el ministerio aquí en la tierra? Él ayudaba a sus discípulos, Él ayudaba a la gente. Eso es parte fundamental del llamado por Dios. Usted está llamado en esta tierra, diga conmigo, a ayudar.
Amén. A ayudar. Hay muchos que dicen, ay, es que como yo soy llamado, yo necesito es que me ayuden. Y le hago una pregunta, ¿y quién ayudó a Jesús? ¿Quién ayudó a Jesús? Él estaba capacitado, él estaba equipado, él tenía los manuscritos, así como usted y yo tenemos la palabra. Estamos todos capacitados. Y nosotros, la visión que nosotros tenemos en esta tierra es de ayudar a los demás. Ahora Jesús, por medio de su palabra, es el único que nos llama y que nos equipa. Amén. Es la única persona que nos puede ayudar. Diga conmigo, amén. Amén. Esa es la voluntad del Señor. No importa si usted está mal o no importa si usted está bien. Esa es la voluntad del Señor. Porque Dios sabe cuál es tu llamado. Amén. Y hay algo que el Señor escoge para dar llamados a las personas. Y es la integridad. Esta es la parte fundamental de una persona que ha sido llamada por el Señor. La integridad no se vende. Amén. Escúcheme bien, la integridad no se vende. La Biblia me dice en el Salmo número 5, Salmo 5, 4. Y el Señor quiere hombres y mujeres diferentes en estos tiempos. Salmo 5, 4 dice la palabra, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo lo habitará junto a ti. Yo quiero leerlas en otra versión que me gusta mucho. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. Amén. ¿Está hablando de qué? De personas malvadas, de personas que no son honestas, de personas que son torcidas. Cuando a Dios le gusta la sinceridad en nuestro corazón, cuando a Dios le gusta que seamos honestos, cuando a Dios le gusta que hablemos las cosas como son delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Si usted de pronto no está seguro de algo en su vida, mejor no diga nada antes de ir a embarrar. Amén. Amén. Simplemente pida al Señor que lo equipe. Los llamados del Señor debemos desarrollar la madurez para crecer. En la Biblia yo encuentro personas que han sido o fueron equipadas y fueron maduros. Amén. Amén. Fueron equipados y fueron maduros. Pastora, por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Felipe. Felipe fue equipado. Felipe fue maduro. Felipe fue llamado un evangelista. Y quiero que miremos este hombre en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. El Señor nos llama a que estemos equipados y que seamos maduros. Hechos 6, 1. Vamos a leerlo del 1 al 6. Dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas
y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Yo este tema lo he tocado con los servidores de la iglesia y les he dicho que las personas que sirven deben tener buen testimonio, así como escogieron a estos 7 varones, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, que tienen que tener sabiduría para el trabajo que Dios les está encomendando. Y sabe algo, aquí escogieron a estos 7 varones. Entre esos estaba un hombre que se llamó Felipe. Felipe fue escogido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene un buen testimonio, el Espíritu Santo se encarga de hablar por uno. ¿Cierto que sí? Somos cartas abiertas. Entonces el Espíritu Santo cogió y los escogió. ¿Para qué los escoge? Para ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero miren lo que pasa allí en Hechos capítulo 8. Aquí los primeros fueron escogidos, gloria a Dios, ya sabían con quién. Pero Felipe, primero se escogieron, oraron y luego viene el llamado. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando ¿qué? El Evangelio. O sea que eran ¿qué? Diga conmigo, eran evangelistas. Entonces, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén y amén. Aquí estamos viendo a este hombre, Felipe, y este hombre era un gran evangelista. Dice que él fue a la ciudad de Samaria y dice que les predicaba a Cristo. Era un tremendo evangelista. Si usted vio en Hechos capítulo 6, fue llamado, ¿sí o no? Fue escogido por su buen testimonio, porque el Espíritu Santo estaba con él, porque tenía la sabiduría. Apenas en Hechos capítulo 6 fue llamado. Y en Hechos capítulo 8, que es lo que acabamos de ver, ya empieza su ministerio a ser ejercido. Empieza a predicar la palabra. Empieza a ganar muchas almas para Jesucristo. Ahora mi pregunta en esta noche: ¿hace cuánto Dios te llamó? ¿Con qué plan Dios te llamó? Tal vez Dios no te ha dicho es que vas a ser un pastor o un evangelista, pero algo tú tienes en tu corazón. Tal vez Dios te hizo un llamado para servir a los demás, ¿cierto? O un llamado para orar por los demás, para interceder, o un llamado para regar la semilla del Señor por todas partes. ¿Qué llamado te ha hecho el Señor a ti? Porque hay una sola finalidad en este llamado, y es esparcir la palabra del Señor. Amén. En toda parte. Llámese pastor, evangelista, maestro, profeta. Cualquiera que sea tu llamado, cualquiera que sea tu ministerio, tienes que decirle al Señor y agradecerle al Señor porque fuiste escogido. Muchos estarán pensando, pero yo ¿qué voy a hacer? Pero yo ¿cómo voy a ser útil en el reino del Señor? Y sabe una cosa, si usted está en esta noche, en este lugar, es porque Dios a ti te escogió. ¿Quiénes dicen amén? Si tú todavía no sabes para qué, ora al Señor, que el Señor te lo va a revelar. Amén. Vamos a colocarnos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y tú le vas a dar gracias al Señor. Le vas a dar gracias por tu llamado. Le vas a decir, Señor, gracias por hablarme. Gracias por hablarme. Gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, mi Señor, mi Jesús. Alabo tu presencia, Señor. Te doy gracias porque así como fueron escogidos estos varones, así como fue escogido Felipe, Esteban y todos estos varones tuyos, Señor, así tú nos has llamado, así tú nos has escogido allí, así tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que has puesto tu mirada en nosotros, que nos has regalado un ministerio, que nos has regalado un don, que nos has regalado un talento. Señor, y clamamos, Señor, que tú, Señor, coloques ese bálsamo sobre nosotros como tu iglesia. Que tú actives, Señor, el ministerio y el llamado que has dado, Señor. Que tú nos actives, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, de que tú confirmes, de que tú traigas revelación. Pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes, y aunque sea en sueños, en visiones, Señor, o a través de tu palabra, Dios mío, podamos saber de que tú nos llamaste, Señor. Gracias porque todos aquellos que hoy están en este lugar y aquellos que me escuchan en estos audios, Señor, sé que tú tienes el propósito y el plan con ellos, Señor. Sé que tú los has llamado. Sé que tú tienes algo poderoso y maravilloso aquí en la tierra con ellos, Señor. Yo oro por esta iglesia. Yo oro, Señor, por cada joven de esta iglesia, por cada adulto, por cada adolescente, por cada anciano, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Y sé, Dios mío, que tú harás que el llamado se cumpla en sus vidas, Señor. Tú harás algo sobre ellos, Señor. Gracias porque tú levantarás los jóvenes, Señor. Gracias porque tú levantarás a los niños de esta congregación. Yo confío en ti, confío en tu palabra, Señor. Confío en ti, Espíritu de Dios. Y bendigo tu nombre en esta noche, Señor. Hoy pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede allí clavada en lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra, Señor, haga el efecto que tú deseas en cada vida. Que haya un rompimiento espiritual sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que quites toda carga, todo argumento del enemigo, todo aquello que el enemigo ha querido venir a dañar sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú los levantes, Señor. Que tú los levantes, Señor. Que le traigas las fuerzas y las fortalezas para batallar, Señor. Bendito es tu nombre y bendito eres tú, mi Jesús. Gracias te doy en esta noche. Bendigo, Señor, esta iglesia. Bendigo cada hermano. Bendigo, Señor, en esta noche los que hoy no pudieron estar con nosotros. Oro por los que están enfermos en esta hora. Oro creyendo un milagro sobrenatural tuyo, Señor. Espíritu de Dios, te pido que allí donde ellos se encuentren, allí donde ellos me están escuchando en esta hora, si están en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, aún los que están aquí en este lugar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti para que seas tú, Señor, cortando todo espíritu de enfermedad sobre ellos ahora mismo en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad sobre ellos. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. Porque la enfermedad no tiene parte en nuestras vidas. Porque tu palabra dice que tú vienes a dar vida y vida en abundancia. Y yo creo, Señor, tu palabra. Porque por las llagas de Cristo recibimos sanidad. Por las llagas de Cristo ellos son sanos en esta noche. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies, Señor. Declaro sanidad, Señor.
sanidad, 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 Dios mío. Y tú los levantas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Tú los levantas, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, por ellos, porque ellos me escuchan, porque ellos escuchan tu dulce voz en esta hora, porque tú, Dios mío, quieres a esos hombres y mujeres, pero que estén sanos, que estén libres en el nombre de Jesús. Tú quieres usarlos, Señor, y por eso hoy pedimos que intervengas sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que la unción empieza a romper, la unción empieza a romper y trae libertad a sus vidas en este momento. Padre, yo te doy gracias por el milagro. Yo creo en el milagro en esta noche. Yo creo en el milagro, Señor, que todo aquel que está enfermo recibe sanidad. Recibe sanidad, porque tenemos al médico por excelencia y eres tú, Jesucristo. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios, porque has sido bueno, Señor, porque tú, Señor, harás milagros y porque la iglesia testificará que el único que los pudo sanar se llama Jesucristo. Por eso a ti te doy toda gloria, te doy toda honra, Señor, te doy toda la gloria, honra y alabanza solamente a ti, Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Él es bueno. Amén. Y grande.